Tipos de cambio. El tipo de cambio es el precio de una moneda en función de otra. Por ejemplo, 805 pesos chilenos por dólar estadounidense o 1,11 dólares por euro. El tipo de cambio también es el precio de un activo financiero. Por lo tanto, los principios aplicables al comportamiento de los precios de los activos financieros se pueden usar para estudiar el comportamiento de los tipos de cambio. Los activos son una forma de riqueza, un medio de transferir poder adquisitivo del presente al futuro. El precio de un activo se relaciona con la cantidad de bienes y servicios que los compradores esperan adquirir en el futuro. Análogamente, el tipo de cambio está estrechamente relacionado con las expectativas del tipo de cambio en el futuro. Al igual que el precio de las acciones, los tipos de cambio responden inmediatamente a cualquier información relacionada con la evolución del valor de las divisas en el futuro. Tipos de cambio. El tipo de cambio se puede expresar de dos formas. Tipo de cambio directo, que es el número de unidades de moneda nacional necesarias para comprar una unidad de moneda extranjera. Por ejemplo, en Chile el tipo de cambio directo sería de 805 pesos por dólar. Y otra forma de expresarlo es el tipo de cambio indirecto, que es el número de unidades de moneda extranjera necesaria para comprar una unidad de moneda nacional. En Chile, el tipo de cambio indirecto sería de 0,0012 dólares por peso. En Chile también ocupamos una medida conocida como dólar observado, que es un promedio ponderado por montos transados de las operaciones spot, es decir, al contado, de compra y venta entre el peso chileno y el dólar de Estados Unidos, efectuadas en el mercado cambiario formal durante el día hábil bancario inmediatamente anterior. Este gráfico muestra la serie de tipo de cambio observado desde el año 2008 y se muestran promedios mensuales. Se aprecia que al menos desde el año 2014 en adelante, el dólar ha tendido a encarecerse en el país. Y actualmente, a fines del año 2022, nos encontramos algo por encima de los 900 pesos por dólar. Los tipos de cambio permiten comparar los precios de los bienes y servicios producidos en los diferentes países. Por ejemplo, desde el punto de vista de un estadounidense, ¿qué le conviene comprar? ¿Un Ford de $27,000 o un Nissan de 2,5 millones de yenes importado desde Japón? Para poder hacer la comparación, el estadounidense necesita conocer el precio relativo de los dólares y yenes, el tipo de cambio, para de esa forma pasar los yenes a dólares o los dólares a yenes y comparar ambos precios en la misma unidad. Esto se hace multiplicando, por ejemplo, el valor del precio en yenes por el tipo de cambio. Y de esta forma llegamos al resultado de que el Nissan cuesta $19,860. En este caso, al estadounidense le convendría más comprar el Nissan que el Ford si es que los prefiere a ambos de la misma manera. Otra pregunta. ¿Cuánto costaría en Chile un celular de $500 importado de Estados Unidos? Tendríamos que multiplicar esos $500 por el tipo de cambio. Por ejemplo, 805 pesos por dólar, lo que nos daría 402.500 pesos. Las variaciones de los tipos de cambio se denominan depreciaciones y apreciaciones. Depreciación. Se da una depreciación cuando cae el precio de la moneda nacional en relación a la moneda extranjera, y una apreciación cuando aumenta el precio de la moneda nacional en relación a la moneda extranjera. Desde la perspectiva de Chile, se da una depreciación cuando cae el precio del peso en relación al dólar. Se requieren más pesos para comprar un dólar, es decir, sube el tipo de cambio. Por ejemplo, cuando el tipo de cambio pasa de 805 a 876 pesos por dólar.
Una apreciación se da cuando aumenta el precio del peso en relación al dólar, y por lo tanto se requieren menos pesos para comprar un dólar. Se dice que baja el tipo de cambio. Por ejemplo, el peso se aprecia cuando el tipo de cambio pasa de 805 pesos por dólar a 705 pesos por dólar. ¿Cuánto costaría en Chile un celular de $500 importado de Estados Unidos a un tipo de cambio de 805 pesos por dólar? Este es el mismo cálculo que vimos anteriormente. ¿Cómo afectaría una depreciación del peso al precio de los productos importados? ¿Qué pasaría con el precio de este celular si se produjera una depreciación? ¿Aumentaría o bajaría? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el tipo de cambio se deprecia de forma tal que pasa de 805 pesos por dólar a 876 pesos por dólar? En este caso, el precio subiría a 438.500 pesos, mientras que antes era de 402.500 pesos. En cambio, si el peso se aprecia, es decir, si el tipo de cambio baja, por ejemplo, a 700 pesos por dólar, el precio de este celular importado bajaría a 350.000 pesos chilenos. Cuando se deprecia el peso, simultáneamente se aprecia el dólar, ya que se requieren menos dólares para comprar un peso. Si se consideran constantes todos los demás factores, la depreciación de la moneda de un país abarata sus productos para los extranjeros. Cuando se aprecia el peso, simultáneamente se deprecia el dólar. Se requieren más dólares para comprar un peso. Si se consideran constantes todos los demás factores, la apreciación de la moneda de un país encarece sus productos para los extranjeros. Otra pregunta: ¿cuántos dólares costaría un vino chileno que en Chile cuesta 25.000 pesos? Con un tipo de cambio de 805 pesos por dólar, el precio del vino sería 31 dólares. ¿Cómo afecta una depreciación del peso al precio de los productos exportados? Si el peso chileno se deprecia, ¿qué pasaría con el precio del vino chileno en dólares? Si el peso se deprecia de forma que el tipo de cambio sube a 876 pesos por dólar, el precio del vino sería de solamente 28 dólares. Para los estadounidenses, el vino chileno se habría abaratado. En cambio, si el peso se aprecia, es decir, si baja el tipo de cambio, el precio del vino en dólares sería de 36 dólares. Se encarece para los estadounidenses. Resumiendo o concluyendo, cuando la moneda de un país se deprecia, cuando sube el tipo de cambio, los extranjeros encuentran que sus exportaciones son más baratas y los residentes nacionales encuentran que las importaciones del extranjero son más caras. Una apreciación de la moneda, es decir, cuando baja el tipo de cambio, tiene el efecto contrario. Los extranjeros pagan más por los productos de un país y los consumidores nacionales pagan menos por los productos extranjeros. Tipo de cambio y precios relativos. ¿Qué son los precios relativos? Un precio relativo es el precio de un bien expresado en términos de otros. El tipo de cambio permite establecer el precio relativo de los bienes y servicios, aunque sus precios se expresen en diferentes divisas. De hecho, el tipo de cambio vimos que es un precio relativo. Por ejemplo, un chileno debe decidir cuánto gastar en pisco chileno y whisky estadounidense. Supongamos que el pisco cuesta 10.000 pesos y el whisky 28 dólares. En este cuadro se muestra el precio relativo del pisco en términos de whisky a distintos tipos de cambio. Por ejemplo, a un tipo de cambio de 700, la botella de whisky de 28 dólares costaría en pesos chilenos 19.600, y el precio relativo, que sería el precio del pisco dividido por el precio del whisky, sería de 0,51. Es decir,
una botella de pisco vale media botella de whisky. O también podríamos decir que una botella de whisky vale 2 botellas de pisco. Si el precio monetario de los bienes permanece constante, es decir, si el pisco se mantiene en su precio de 10.000 pesos chilenos y el whisky mantiene su precio de 28 dólares estadounidenses, entonces una apreciación del peso con respecto al dólar encarece el pisco en términos de whisky, mientras que una depreciación del peso abarata el pisco en términos de whisky. Por ejemplo, aquí en el cuadro, cuando el peso se deprecia, es decir, cuando sube el tipo de cambio, el pisco se hace más barato en términos de whisky. Pasa a valer un 50% de una botella de whisky a valer solamente un 40% a medida que el peso se deprecia. Resumiendo, si todo lo demás se mantiene constante, una apreciación de la moneda de un país incrementa el precio relativo de sus exportaciones y reduce el precio relativo de sus importaciones. Por el contrario, una depreciación reduce el precio relativo de sus exportaciones y aumenta el precio relativo de sus importaciones. Por esta razón, los países a veces promueven la depreciación de las monedas, como Japón en los años 90 y China en la actualidad. De esta forma buscan aumentar la competitividad de su sector exportador. ¿Es la depreciación de la moneda algo bueno si esto mejora la competitividad del sector exportador? Veamos sus efectos. Una depreciación de la moneda puede incrementar las exportaciones y el PIB, favoreciendo a las firmas y trabajadores de los sectores exportadores. Sin embargo, las exportaciones se vuelven más caras, incrementando el precio de los bienes de consumo que pagan los hogares. Por otro lado, los trabajadores en sectores importadores se ven perjudicados. Pero también la depreciación de la moneda favorece a los sectores que compiten con los bienes importados, a la producción nacional que compite con la producción extranjera. Por otro lado, también la depreciación de la moneda perjudica a los consumidores al incrementar los precios de los bienes de consumo y a las firmas que dependen de insumos importados. Y también perjudica a las firmas que tienen deudas en moneda extranjera. Es decir, una depreciación tiene importantes efectos redistributivos del ingreso. Algunos grupos de la economía se ven perjudicados, mientras que otros se ven beneficiados. Una depreciación favorece las exportaciones. Una depreciación hace más atractivas las exportaciones al abaratarlas en moneda extranjera, desde la perspectiva de los importadores del resto del mundo. Sin embargo, el ajuste es típicamente muy lento, ya que toma tiempo establecer una red de venta en el exterior. Las ventas no aumentan automáticamente. Toma tiempo y grandes inversiones aumentar la capacidad exportadora. Las empresas del país tampoco pueden aumentar automáticamente su producción. Por otro lado, el efecto de la inversión puede ser afectado por efectos de hoja de balance, que se da cuando las empresas tienen activos y pasivos en moneda extranjera, cuyo saldo es afectado por la apreciación o depreciación de la moneda. Las firmas exportadoras generalmente usan insumos importados, y si la moneda se deprecia, estos insumos se encarecen, por ejemplo, el petróleo. Por lo tanto, solo las depreciaciones que se espera que sean duraderas en el tiempo tendrán efectos positivos en las exportaciones, ya que afectan el tipo de cambio real.